Libro Yoga Vasista. Introducción. También conocido como Vasista Ramayana. Es una obra maestra de la literatura sánscrita que se considera una de las escrituras más importantes en la filosofía del yoga clásico. Escrito por el sabio Valmiki, autor del Ramayana. El yoga vasista es un diálogo profundo y espiritual entre el rey Rama y su maestro, el sabio Vasista. La historia del yoga vasista se sitúa en el marco épico del Ramayana, donde Rama, el príncipe divino y encarnación de Vishnu, se enfrenta a un profundo descontento y una búsqueda interna de la verdad y la liberación. Buscando respuestas a sus preguntas existenciales y deseoso de comprender la naturaleza ilusoria del mundo material, Rama se acerca al sabio Vasista, conocido por su profundo conocimiento de la realidad última. Uno de los temas centrales del yoga vasista es el concepto de Maya, la ilusión cósmica que hace que percibamos el mundo como separado y sólido, cuando en realidad es una manifestación efímera de la conciencia divina. El texto señala que la liberación del sufrimiento y la realización de la verdad última solo pueden lograrse a través del conocimiento directo de la conciencia trascendental. A través de las enseñanzas de Vasista, Rama comprende gradualmente la naturaleza ilusoria del mundo y alcanza el estado de iluminación. Además de su profundo contenido filosófico, el yoga vasista también se destaca por su belleza literaria y su capacidad para transmitir conceptos complejos de manera accesible y poética. Sus enseñanzas han influido en numerosos maestros y filósofos a lo largo de la historia y continúan siendo una fuente de inspiración y sabiduría para aquellos que buscan una comprensión más profunda de sí mismos y del mundo que les rodea. En resumen, el yoga vasista es una joya literaria y filosófica que ocupa un lugar destacado en la tradición del yoga clásico. A través de sus diálogos y enseñanzas, nos invita a cuestionar nuestra percepción de la realidad y a buscar la verdad última más allá de las apariencias. Es una guía espiritual invaluable para aquellos que desean explorar las profundidades de la conciencia y alcanzar la iluminación trascendental. Prefacio. Este mundo aparente es una confusión, tal como el color azul del cielo es una mera ilusión óptica. Es mejor ignorarlo que consentir que la mente pierda el tiempo en su contemplación. Pero mientras uno mismo no alcanza la profunda convicción de que este mundo fenoménico es irreal, no puede comprender su naturaleza ni por ende librarse del sufrimiento. No existe una división de la conciencia que pueda ser llamada mundo. Debes abandonar el concepto de la división por medio de los secretos que te han sido revelados. La vigilia y el sueño son solo partes de esta creación. La iluminación se caracteriza por la pura luz interior, sin percepción de objetos. La creación del mundo surge de la nada y se disuelve en la nada. Su verdadera naturaleza es el vacío, no existe en absoluto. Esta creación parece existir a causa de la falsa autolimitación sin principio y produce una confusión irresistible. Lo que no existió en el principio ni existirá al final, tampoco existe en este momento. Esta apariencia objetiva es como un sueño. La verdadera realidad en la que este sueño aparece y desaparece es la conciencia infinita. En el océano de la ignorancia brota la noción de yo a causa del poder de la autolimitación, que no tiene origen ni principio alguno. Después
El movimiento de la mente genera otras nociones como mío, atracción, repulsión, etc. Cuando esas nociones se arraigan en nuestra conciencia, somos fácil presa del dolor y de todas las calamidades de la vida. Profundiza en la paz interior, no en el océano de la diversidad. Unos nacen, otros mueren, unos llegan, otros se van. ¿Por qué te pierdes en nociones falsas? Si lo único que hay es el ser, ¿dónde puede haber sitio para cosas que aparezcan o desaparezcan? La doctrina que sostiene que Brahman se manifiesta como mundo, igual que una cuerda enrollada se manifiesta como una peligrosa serpiente, solo se expone para entretenimiento de niños e ignorantes. Los iluminados permanecen firmes en la verdad, que ni siquiera parece ser diferente. Si deseas poner fin a la ilusión conocida por samsara, renuncia a toda acción y conviértete en un amante de Brahman. Texto. Dijo Vasista: ahora te impartiré la sabiduría que me fue revelada por el Divino Creador, el mismísimo Brahma. Innumerables mundos han sido creados y destruidos desde el origen de los tiempos. En este mismo momento, el número de universos existentes es inconcebible. Todo esto puede ser inmediatamente comprendido en el propio corazón, porque los mundos creados solo son deseos que brotan en el corazón como castillos en el aire. Los seres vivos evocan esos mundos en su corazón, y mientras están vivos permanecen sujetos a la ilusión que ellos mismos imaginan. Cuando mueren, evocan otro mundo que reproduce en cierto modo su experiencia anterior, de forma que unos mundos van surgiendo de otros, como las capas de las plantas van naciendo unas sobre otras. Ni el mundo material ni esta forma de creación son verdaderamente reales. Sin embargo, tanto el vivo como el muerto piensan y sienten que son reales. El engaño solo se prolonga por la ignorancia de la verdad. El eterno no se alcanza con ritos y ceremonias, ni con peregrinaciones ni penitencias de ningún tipo. El eterno solo se alcanza por la conquista de la propia mente. Todos los seres, sean dioses, demonios u hombres, deben aspirar constantemente a la conquista de la mente y al control de sí mismos, porque esos son los verdaderos frutos de la sabiduría, o vidya. Para superar la confusión, debes adorar al Señor, que es el Maestro del universo. Por ti mismo no podrías librarte de tu karma negativo, que es el férreo lazo que te sujeta a la esclavitud. Hasta que tu mente no se transforme en no mente, o sattva, debes adorar el nombre y la forma. Después podrás contemplar el absoluto. En ese momento, aunque solo sea por un instante, sujeta el ser con el ser en tu luz interior. El que por medio del esfuerzo personal y las acciones correctas suplica la gracia del Señor, alcanza el Supremo. Los hábitos y las tendencias pasadas son muy poderosos y el propio esfuerzo se revela a veces insuficiente para conseguirlo. Ni los dioses son capaces de hacer frente a lo inevitable. Todos estamos sujetos al orden del mundo, que no admite comprensión ni expresión posible. El que anhela la liberación debe ocuparse en acciones sin defecto y desistir de todo acto egoísta y malvado. Cuando se abandonan las características de la mente, se toman las características del infinito. El individuo o jiva se libera cuando comprende
que es el ser que está más allá del cuerpo, los sentidos y la mente, y queda libre de ideas como hago esto o disfruto de esto otro, que le encadenan a las nociones de placer y dolor. Cuando uno comprende y realiza que todos los seres son el ser y que el ser está en todos los seres y abandona los estados de vigilia, el sueño onírico y el sueño profundo, permanece para siempre en la conciencia trascendental. Es un estado de felicidad que es conciencia infinita. Inmerso en este océano de néctar lleno de paz, no contempla diversidad alguna. Igual que el océano es el sustrato de todas las olas que se producen en su superficie, la experiencia directa de la verdad tal cual es la base y fundamento de todas las demostraciones. Este substrato es la experiencia consciente de ser al mismo tiempo el perceptor, lo percibido y el acto de percibir. Lo único real es la percepción o experiencia en su conjunto, pero en el estado de ignorancia, esta percepción parece tener un sujeto perceptor y ser, por ende, objetiva. La sabiduría que nace de la autoinvestigación destruye esta ignorancia y entonces la conciencia indivisa brilla con luz propia. A partir de ese momento hasta la investigación del yo resulta superflua y desaparece con todo lo demás. El espacio es el vacío en el que aparece la materia y la mente el vacío en el que aparece el espacio. No es real ni irreal, sino tal como se perciben en los objetos percibidos. El pensamiento es la mente. Ambos son idénticos y no hay distinción alguna entre ellos. El ser revestido de un cuerpo mental se conoce como mente y produce el cuerpo físico material. Ignorancia, samsara, sustancia mental, esclavitud, impureza, oscuridad e inercia son términos sinónimos. La mente solo es lo pensado, no existe nada más que lo pensado. El supremo ser solo puede ser realizado por la sabiduría y no puede alcanzarse por ningún otro tipo de práctica religiosa. No está cerca ni lejos, sino siempre realizado en nuestro interior, pues es lo que todos sentimos como experiencia de felicidad. Sin detener el pensamiento, nuestra conciencia no puede abandonar lo pensable. La simple constatación de que el individuo o jiva está sumergido en este samsara no es de gran utilidad. Solo cuando vemos el Ser Supremo por nosotros mismos, el sufrimiento llega a su fin. El Señor es la conciencia cósmica en la que el universo deja de existir cuando la relación sujeto-objeto ha cesado de manifestarse. Es un vacío en el que el universo parece existir firme y compacto como una montaña inexpugnable. El Señor solo puede ser realizado cuando uno se convence definitivamente de la irrealidad del mundo, como estamos convencidos de que el color azul del cielo solo es aparente y no es real. El dualismo presupone la unidad y el no dualismo sugiere el dualismo. El Señor solo es realizado cuando comprendemos que la creación es completamente inexistente. En las joyas solo hay oro, en las olas solo hay agua, en el aire solo hay movimiento, en el espacio solo vacuidad y nada más que eso. Pues bien, considerándolo en el mismo sentido, aquí no hay mundo, solo Brahman.
Cuando el infinito se estremece, los mundos parecen nacer. Cuando deja de vibrar y queda quieto, los mundos parecen sumergirse en la nada. Cuando una antorcha gira velozmente, parece formar un círculo de fuego, pero cuando la mantenemos quieta, el círculo se desvanece. En vibración o reposo, el infinito es siempre idéntico, el mismo en todas partes. Mientras no comprendemos esta sencilla verdad, somos víctimas de la ilusión. Cuando la realizamos, se desvanecen todos nuestros anhelos y con ellos nuestra angustia injustificada y estéril. El absoluto es inmaterial y las fuentes materiales de luz, como el sol abrasador y el fuego temible, no pueden iluminarlo, pues es autoluminoso y no oscuro e inerte como la materia. Este absoluto no puede ser realizado ni experienciado por ningún otro ser. Solo puede experienciarse a sí mismo. Reflexiona sobre esto. ¿Hay una pulseridad en la pulsera de oro o no es nada más que oro? Lo que llamamos cielo es diferente al vacío, pues tampoco hay una cosa llamada mundo, como algo independiente del Brahman absoluto. Lo que llamamos mundo es inseparable de Brahman, como la frialdad es inseparable del hielo. Cuando nace el sentimiento del ego o ahamkara, aunque él mismo no es distinto a la conciencia, concibe ideas separadas de los diversos elementos que componen el universo, y en la unidad nace la diversidad. Debes renunciar incluso a la idea de individuo o jiva como algo separado y causal. Cuando todas las ideas han desaparecido y la mente está totalmente quieta, comprendes que la verdad se encuentra a medio camino entre lo real y lo irreal. Nosotros no podemos saber lo que es real y lo que es irreal, porque la realidad que concedemos a las cosas es una proyección de nuestra mente, completamente irreal. Como un hombre es indiscernible de su vida y sus obras, que solo son la expresión dinámica del propio hombre, el individuo o jiva y la mente son solo vibraciones de la conciencia, que no es cognoscible y cuando quiere conocerse a sí misma, se conoce como mundo. Esa conciencia es también la que piensa que no puede ser herida, ni quemada, ni mojada, ni secada, porque es eterna, omnipresente, invariable e inmóvil. Esta es la verdad. A la gente le gusta confundir a los demás con complicados argumentos, tal vez porque se siente tan confundida como ellos. Pero nosotros debemos superar esa confusión. La gente ignorante y estúpida imagina cambios en lo invariable, pero en la visión de los sabios que poseen el conocimiento del ser, la conciencia no sufre cambio alguno. Pensar solo en eso, hablar únicamente de eso, dedicarse completamente a eso, es lo que el sabio entiende por abhyasa o práctica intensa y absorbente. Cuando nuestra mente está saturada de belleza y bondad, alcanzamos una visión ecuánime y no sentimos pasión por los deleites sensuales. Eso es abhyasa. Cuando estamos firmemente convencidos de que este universo no ha sido creado jamás y por lo tanto no existe como tal, no brotan en nuestra mente pensamientos como
Esto es el mundo, este soy yo. Eso es Abhyasa. En ese momento no sentimos ninguna atracción o repulsión por nada, pero debes tener en cuenta que la superación de la atracción y la repulsión por un esfuerzo de la voluntad todavía no es verdadera sabiduría, sino mera fuerza de voluntad. La conciencia infinita aparece en cada lugar como una cosa diferente por su propio poder o Sakti. No hay separación entre esta conciencia y su poder, entre Brahman y su Sakti, como no hay distinción esencial entre las olas y el agua, o entre el cuerpo y sus miembros. Esa separación solo es percibida por los ignorantes. En el espejo de la conciencia infinita se ven innumerables reflejos, que son los individuos o jivas de este mundo ilusorio. Cada jiva es como una breve agitación sobre la superficie del océano de Brahman, o como el imperceptible movimiento de la llama de una vela en una habitación sin corrientes de aire. En esa leve agitación se oculta la infinitud de la conciencia, que parece surgir como conciencia limitada en el interior de la conciencia infinita. Y esa maravillosa e incomprensible limitación de la conciencia es lo que conocemos como individuo o jiva. Cuando la mente percibe la dualidad existe, y también su contrario, que es la unidad. Cuando la mente olvida esta percepción de dualidad, ya no hay dualidad ni unidad de ningún tipo. Cuando uno está firmemente convencido de la unidad de la conciencia, permanece quieto en el ser, ya esté inactivo u ocupado en cualquier trabajo. Este estado supremo también se conoce como estado de no ser o estado de conocimiento del vacío. La percepción del mundo objetivo es el estado de vigilia. La percepción del ego es el estado onírico. La sustancia mental en reposo es el estado de sueño profundo. Y la conciencia pura es el estado llamado Turiya, o cuarto estado, que es la verdad sin contradicciones. Todavía más allá de este cuarto estado, se halla la conciencia en estado absolutamente puro, que conocemos como Turiyatita, o más allá del cuarto. El que se establece en este estado ha vencido totalmente la muerte. Lo que parece existir no es más que un truco de Maya, un truco ilusorio, que produce la división de la conciencia en sujeto y objeto. Es tan real como una ciudad soñada, es decir, no es real ni irreal, sino una prolongada ilusión, un largo sueño. La asunción de esta división del sujeto y el objeto es la que produce la diversidad objetiva, desde el creador Brahma al más miserable de los gusanos. Del mismo modo que las diversas características del árbol adulto están ya en la minúscula semilla que le da la vida, la aparente diversidad del mundo objetivo existe eternamente en el ser, si bien solo como conciencia. La mente es el único creador del mundo y la persona suprema. Lo que la mente hace es lo que llamamos acción, pues el cuerpo no actúa por sí solo. El que tiene su conciencia extrovertida experimenta placer y dolor. En cambio, el yogi, cuya visión está introvertida, no alimenta ideas de placer o dolor. Lo que surge en la conciencia de cada cual es lo que parece existir, desarrollarse y producir sus frutos. Ese es el poder de la mente. Igual que los hijos de aquel santo varón consiguieron crear el mundo por el poder de su mente,
yo lo he conseguido de la misma forma. Es la mente la que hace que todas las cosas aparezcan. Produce la ilusión del cuerpo y de todo lo demás. Solo ella y nadie más que ella es consciente del cuerpo. Cuando no se percibe la razón de esta ilusoria división del sujeto y el objeto, surge el falso sentimiento del ego. Pero cuando la mente indaga la naturaleza de ese ego, aquella división desaparece. Se produce la realización de la conciencia infinita y alcanzamos una gran felicidad. Mientras el Brahman indiferenciado penetra todas las cosas, todo se halla en ese estado indiferenciado o no manifestado, o avyakta. Cuando su propia voluntad se condensa, nace la mente cósmica. En esta mente surge la intención de existencia de los elementos sutiles, que es el ser cósmico conocido por Brahma, el creador. Por tanto, este creador no es otro que la mente cósmica. Todos los objetos y sustancias de este universo han surgido del absoluto Brahman, como las olas han surgido necesariamente del agua que las penetra y envuelve. En este universo increado, la mente del creador Brahma se percibe a sí misma como el sentimiento del ego o ahamkara. Y en ese punto, la mente cósmica se convierte en creadora del universo. El poder de esta mente cósmica se manifiesta como las distintas fuerzas del universo. En esta mente se manifiesta un número infinito de criaturas diversas que son conocidas como los distintos individuos o jivas. La mente es solo percepción y la percepción es un movimiento en la conciencia. La expresión de ese movimiento es la acción que produce placer o dolor. La mente es un deseo que brota en la conciencia omnipotente e infinita. No es real ni irreal, aunque puede parecer ambas cosas. Y su función es captar, percibir, comprender. Aunque no es distinta a la conciencia, cree serlo. Aunque no actúa, cree actuar. El individuo y la mente son inseparables, o mejor decir, idénticos. Cuando la mente piensa una cosa, sea la que fuere, los órganos de acción se esfuerzan por conseguirlo, porque la mente, como hemos dicho antes, solo es acción. Mente, intelecto, ego, conciencia individualizada, acción, fantasía, nacimiento y muerte, tendencias latentes, esfuerzo, memoria, sentidos, naturaleza, maya o ilusión, y todo este tipo de términos que se refieren a la mente, solo son palabras carentes de realidad. La única realidad, la conciencia infinita, en la cual concebimos que existen todos esos conceptos. Todas ellas brotan cuando la conciencia se ve a sí misma en un momentáneo autoolvido, como objeto de percepción. Cuando velada por la ignorancia, la conciencia se ve a sí misma en estado de agitación e interpreta sus propias perturbaciones como objetos que existen fuera de ella, se conoce a sí misma como manas o mente. Cuando fija su atención sobre una percepción determinada, se conoce como buddhi o intelecto, con su facultad esencial de determinar o comprender.
Cuando en el colmo de la ignorancia y la locura se identifica a sí misma como un objeto concreto y existente, se conoce como ahamkara o ego. Cuando abandona la investigación adecuada y se pone a jugar con el torrente de pensamientos que surgen y desaparecen sin cesar, se llama chitta o sustancia mental. Hay 3 espacios de conciencia o akashas. El espacio infinito de la conciencia indivisa o chidakasha, el espacio finito de la conciencia dividida o chitakasha, y el espacio físico en el que existen los objetos materiales o bhutakasha. El chidakasha existe en todas partes como el testigo puro de lo real y de lo ilusorio. El citakasha crea las divisiones temporales y es, en sentido estricto, el espacio de la mente. El bhutakasha es el espacio en el que existen los elementos, tales como aire, agua, tierra, etc., y los objetos materiales. Los dos últimos no existen con independencia del primero, y esta división de la conciencia en 3 partes se propone solamente para facilitar la instrucción del ignorante. El iluminado sabe que solo hay una realidad, la conciencia infinita o chit, y un espacio, el chidakasha, en el que esa conciencia se mueve sin moverse. Solo un loco se deja confundir por sus propias ideas. Solo un loco piensa que lo imperecedero es perecedero, pero se engaña. El ego solo es una idea basada en la falsa asociación del ser con los elementos físicos. Si lo único que existe es la conciencia, ¿cómo puede nacer eso que llamamos ego? De hecho, ese ego, que es un mero sentimiento o ahamkara, existe como un espejismo en el desierto. En consecuencia, debes abandonar tu errónea visión del mundo que no está basada en hechos y mantener la visión perfecta que se fundamenta en la verdad y posee la naturaleza de la felicidad. Investiga la naturaleza de la verdad y huye del error. Si eres eternamente libre, ¿por qué te sientes angustiado y temeroso por la muerte? El ser es infinito. ¿Por qué, cómo y por quién puede ser esclavizado? En el ser no hay división alguna, porque el absoluto Brahman lo abarca todo. Entonces, ¿qué es lo que llamamos esclavitud y liberación? En el estado de ignorancia, piensas que estás triste, aunque de hecho no puedes ser tocado por la tristeza. En el ser no existe tristeza, como no existe sorpresa ni entusiasmo. Deja que el cuerpo perezca, o se levante, o se vaya a otro universo, no te preocupes por ello. Si no estás limitado por el cuerpo, ¿cómo pueden afectarte todos esos cambios? La relación entre el cuerpo y el ser es como la que existe entre la nube y el viento, o entre el loto y la abeja. Cuando la nube se dispersa, el viento se hace uno con el espacio. Cuando el loto se marchita, la abeja se va volando a otra flor. El ser no es destruido cuando el cuerpo muere. La propia mente no desaparece hasta que se consume en el fuego del autoconocimiento, pero el ser jamás es consumido. La muerte solo es la ocultación del omnipresente ser por el tiempo y el espacio. Solo los locos temen a la muerte. Abandona tus tendencias latentes, como un pájaro que desea ver el cielo
que rompe el huevo que le encierra y sale volando. Nacidas de la ignorancia, estas vasanas son muy difíciles de destruir y provocan un sufrimiento sin fin. Son estas tendencias autolimitadoras de la mente las que nos hacen ver finito el infinito. Pero igual que el sol despeja la bruma matinal, la investigación de la naturaleza del ser despeja la ignorancia. El mero deseo de emprender esta investigación ya es capaz de producir un cambio. Las penitencias y otras mortificaciones de este tipo no tienen ninguna utilidad en este caso. Cuando la mente se purifica de su pasado por medio de la sabiduría, abandona sus vasanas y solo busca el ser para disolverse en su seno. Esa es la meta suprema. Pon todo tu esfuerzo en conseguirla. Abandona tu dependencia del destino o de los dioses imaginados por la gente ignorante y consigue una mente sin mente por el esfuerzo de la investigación del yo. Deja que la conciencia infinita se trague a la mente finita y llegarás más allá de todas las cosas. Con tu mente unida del Supremo conocerás al ser imperecedero. La mente se dirige rápidamente hacia cualquier objeto que considera meta de sus anhelos. La causa de su movimiento nos resulta a veces incomprensible, como las olas en la superficie del mar aparecen unas veces aquí y otras veces allá, sin que sepamos claramente su causa. Este incansable movimiento es consubstancial a la mente, como el frío es inseparable del hielo. Puedes estar seguro de que sin esa conmoción no hay mente. La inquietud o conmoción interior es la verdadera naturaleza de la mente. El resultado de esta conmoción mental que se produce en la conciencia infinita es lo que aparece como mundo. En eso consiste precisamente el poder de la mente, pero cuando la mente es despojada de todo movimiento, podemos considerarla una mente muerta, y esa es la penitencia o tapasya de la que hablan las escrituras, y la liberación misma que conocemos como moksha. Cuando la mente se absorbe en la conciencia infinita, se produce una paz suprema. Mientras la mente está sumergida en los pensamientos, reina un gran dolor. La inquietud de la mente es conocida por avidya o ignorancia, la base de todas las tendencias y condicionamientos mentales. Libérate de esta inquietud mental por medio de la investigación llamada vichara o por el decidido abandono de los objetos sensibles o vairagya. La mente oscila como un péndulo entre la realidad y la ilusión, entre la conciencia y la materia. Cuando contempla objetos inertes durante mucho tiempo, asume la característica de la inercia, pero cuando se dedica con tenacidad a la investigación y a la sabiduría, abandona todo condicionamiento y recupera su naturaleza original de conciencia pura. La mente toma la forma de lo que contempla. Si contemplas con decisión el estado que está más allá del sufrimiento, te sentirás libre de toda duda. La mente tiene que controlarse a sí misma. Nadie es capaz de hacerlo en su lugar. Si solo existe el uno, ¿quién es el que actúa y qué puede hacer? Si tú no eres realmente el agente, ¿por qué asumes esa actividad? Pero tampoco permanezcas inactivo, porque ¿qué se consigue sin hacer nada? Lo que tiene que hacerse debe ser hecho. Por lo tanto, si permaneces desapegado de los frutos de la acción mientras realizas tus acciones naturales, realmente no actúas. Si ni siquiera te sientes apegado a la inacción misma, entonces es cuando te conviertes realmente en el verdadero agente, el ser, que todo lo hace sin hacer nada en absoluto. Si todo este mundo
es como el truco de un mago que se puede conseguir o que hay que rechazar. Todo lo que existe, desde el creador Brahma hasta una hoja de hierba, es el ser. La ignorancia también es ser, o en caso contrario, es irreal e inexistente. No hay ni siquiera una segunda cosa que podamos llamar mente. En el mismo ser se encuentra el velo o moa, que crea la polarización del sujeto y el objeto, y en ese momento la conciencia infinita aparece como mente. Ese velo es un pensamiento, una intención, una idea en la conciencia infinita, pero también es el ser, pues en caso contrario no podría producir ningún efecto. La mente nace de ese deseo de pensar objetivamente y solo puede desaparecer con la ayuda del pensamiento contrario que pone fin a aquella idea de pensar. La firme convicción de que no somos Brahman ciega nuestra mente y solo puede superarse por la no menos firme convicción de que todo es Brahman. Los pensamientos producen la esclavitud y su superación es lo que llamamos moksha o liberación. En consecuencia, líbrate de ellos y haz todo lo que tienes que hacer sin premeditación alguna. El ser confundido por la ignorancia imagina una existencia individual egoísta, como si el oro, olvidando su naturaleza, creyera que solo es un anillo y llorara desconsolado. ¡Qué desgracia! He perdido mi naturaleza de oro. Las nociones de cerca y lejos, un momento o una eternidad, son todas ellas alucinaciones. En la ignorancia, lo real parece irreal y lo irreal parece real. La conciencia individualizada percibe lo que cree percibir a causa de sus tendencias mentales. Cuando a causa de esta ignorancia brota la noción de ego, en ese mismo momento surge la ilusión del mundo objetivo como un principio, un medio y un fin. El que está engañado por esta ilusión piensa que es un hombre o un animal y lo experiencia al momento. Todo eso sucede a causa de una coincidencia accidental, igual que un cuervo sale volando de una palmera y al mismo tiempo cae un fruto de ese árbol como si el cuervo lo hubiera arrojado. De modo semejante, por pura coincidencia interna de la mente, lo irreal parece real en el estado de ignorancia. Entre la visión y lo visto hay una relación que se conoce como el que ve. Eso es la mente, el ego. Cuando la división entre el que ve, la visión y lo visto es abolida, eso es Atman, el ser. Cuando las tendencias mentales son superadas y la mente se halla en perfecta tranquilidad, la ilusión que engaña al ignorante toca su fin. Mientras la ilusión de Maya no es claramente comprendida, se siente como una ilusión, pero cuando se la comprende en profundidad, se ve como conciencia y se transforma en la mayor fuente de felicidad, la realización del Brahman absoluto. Solo hablamos del ser, de Atman, de Brahman y de todos estos nombres por motivos didácticos, pero en realidad solo existe la conciencia pura y no el ser encarnado. Lo conozcas o no lo conozcas, es lo único que existe. Todas las desgracias que vemos en este mundo corresponden al cuerpo. El ser, Atman, que no tiene relación con los sentidos, no es afectado por sufrimiento alguno. En el ser no hay deseos. El mundo aparece en él sin deseo ni intención alguna de su parte. Por medio de estas enseñanzas, debes superar la falsa noción de creación
y de existencia objetiva. Tu conciencia, desprovista de todo dualismo, se ha purificado por completo. Los que dicen que después de la disolución cósmica, este universo existe en forma de semilla o estado germinal, tienen una fe tremenda en la realidad del universo. Esto es pura ignorancia. Es una opinión totalmente falsa que engaña por igual al maestro y al discípulo. La semilla de una planta contiene el árbol futuro, porque tanto la semilla como el árbol son objetos materiales que pueden ser aprendidos por los sentidos y por la mente. Pero lo que está más allá de la mente y de los sentidos, ¿cómo puede ser la semilla de mundos futuros? En lo que es más útil que el espacio, ¿cómo puede existir la semilla del universo? ¿Cómo podría el universo surgir del Ser Supremo? ¿Cómo puede brotar algo de la nada? Y si hay algo llamado universo en su interior, en estado germinal, ¿por qué no puede ser visto? ¿Cómo pueden dos cosas contrarias, Brahman y el universo, coexistir? ¿Puede haber oscuridad en el sol? ¿Es adecuado decir que el árbol existe en la semilla? Porque ambos tienen formas determinadas, pero es imposible afirmar que en Brahman existe una forma cósmica objetiva, porque Brahman carece de forma. Por consiguiente, aceptar que hay una relación causal entre Brahman y el mundo es una estupidez. La verdad es que solo existe Brahman y lo que parece ser mundo no es algo diferente a Brahman. La única manera de cruzar el colosal océano de la apariencia objetiva es el dominio eficaz de los sentidos. Ningún otro esfuerzo sirve para nada. Cuando uno posee la sabiduría conseguida por el estudio de las Escrituras y la compañía de los sabios, y tiene sus sentidos bajo el control, comprende perfectamente la completa inexistencia de todos los objetos de la percepción. Todo esto no es más que mente, y cuando esto se comprende, la magia de la ilusión objetiva desaparece por completo. Esta mente, con su facultad de pensar, produce lo que conocemos como cuerpo. Si la mente no funciona, no vemos cuerpo alguno. Por lo tanto, la curación de la enfermedad mental conocida como percepción objetiva es el mejor de los tratamientos posibles. La mente crea la ilusión y produce las ideas de nacimiento y muerte, y como directo resultado de sus propios pensamientos, se siente liberada o esclavizada por ellos. El árbol que hay en la semilla se desarrolla después de romper la semilla, pero Brahman crea este mundo sin destruirse ni modificarse a sí mismo. El árbol o el mundo se manifiesta, aunque la semilla o Brahman sigue siendo lo que es. Por tanto, es imposible comparar al incomparable Brahman con ninguna otra cosa. Mientras los árboles y todos los demás son sustancias materiales determinadas, Brahman es sin forma y sin nombre. No podemos proponer nada con respecto a Brahman. No es posible decir que es esto o aquello, ni que no lo es. Cuando el ser se ve como un objeto, el espectador no puede verse como tal. Mientras el universo objetivo es percibido, no podemos comprender el ser. Cuando ves un espejismo, como si fuera agua, no estás percibiendo el aire caliente que produce el espejismo. Y cuando te das cuenta del aire caliente, no ves el agua ilusoria del espejismo. Cuando lo uno es verdadero, lo otro no lo es, y viceversa. Los ojos que perciben los objetos del mundo no pueden verse a sí mismos, en tanto que uno mantiene la idea de la objetividad, el ser
no se puede comprender. Brahman es puro y sutil como el espacio. No puede ser comprendido con ningún tipo de esfuerzo, mientras vemos lo perceptible con el sentimiento interno de que son objetos de percepción y nos vemos a nosotros mismos como un espectador o sujeto separado de aquello, estamos muy lejos de comprender a Brahman. Solamente cuando la división entre el que ve y lo visto desaparece y ambos se ven como una única sustancia, se conoce la verdad. La naturaleza del objeto no es diferente a la del sujeto, ni el sujeto, que es el ser, puede verse como si fuera un objeto. De hecho, el sujeto, aunque es Atman, solo aparece en la percepción como objeto, y el objeto que aparece en nuestra percepción no es otra cosa que Atman, el ser mismo. Si el ser es todo lo que percibimos, es obvio que no puede ser también el sujeto perceptor. En la percepción no existe la errónea división del sujeto y el objeto. Si uno se aproxima en la oscuridad a la jaula de un león, aunque esté vacía, siente miedo. Igualmente, por ignorancia, uno cree que está prisionero de este cuerpo vacío. Las ideas de yo y mundo solo son sombras, no se corresponden con algo real. Tales ideas crean unos objetos que no son verdaderos ni falsos. Una madre que se considera a sí misma una ama de llaves se comporta como tal. Una mujer que se considera a sí misma madre de su marido actúa en consecuencia. Abandona las ideas de yo y mundo y permanece firme en la verdad. Para el ignorante, este cuerpo es una fuente de sufrimientos, para el iluminado una fuente de infinito deleite. Mientras existe el cuerpo, el sabio extrae de él un gran placer y la dicha de la iluminación, y cuando el tiempo de vida toca a su fin, no lo considera en absoluto como una pérdida. Para el iluminado, el cuerpo es una fuente de deleite infinito, y puesto que le transporta a través de este mundo en el cual se mueve libremente lleno de dicha, considera el cuerpo como un vehículo de sabiduría. Puesto que por medio del cuerpo el sabio obtiene las experiencias sensibles y consigue la amistad y el afecto de la gente, ese cuerpo es para él una fuente de placer. El iluminado reina en la ciudad que conocemos como cuerpo, tan felizmente como Indra, el rey de los dioses, reina en el cielo. Los que están firmemente establecidos en la liberación, como indican las escrituras, cruzan con toda seguridad este océano de apariencias objetivas como la conciencia fluye hacia el ser. Sin embargo, los que permanecen presos en las redes de las polémicas y las argumentaciones verbales pierden su joya más valiosa. ¿Qué queda del hombre más ambicioso sino un puñado de cenizas? El que considera el mundo tan valioso como una brizna de hierba nunca está penado. El que ha comprendido perfectamente el infinito está protegido por las deidades cósmicas. No debemos dar un solo paso por el camino equivocado, ni siquiera en tiempos de gran angustia. Solo puede considerarse un verdadero ser humano el que no se complace con su propia virtud, sigue practicando las enseñanzas que ha escuchado y se esfuerza constantemente por recorrer el sendero de la verdad. Los demás solo son animales con forma humana. El que se siente satisfecho con el dulce sabor de la bondad es la morada del Señor Hari, que reside en el océano de leche. Lo que se debe disfrutar ya ha sido disfrutado. Lo que se debe ver ya ha sido visto. ¿Qué otra cosa puede buscar un sabio en este mundo?
Debemos limitarnos a hacer lo que es debido, conforme a las Escrituras, abandonando todo deseo de placer personal. Reverencia y honra a los santos, porque ellos te salvarán de la muerte. La riqueza es la madre de todos los males. Los placeres sensibles son fuente del dolor. La desgracia es mejor consejera. Rechazar todo esto es la victoria. El honor y las nobles cualidades florecen y producen al que es amante de la soledad y al que no anhela los placeres de este mundo, que solo conducen al sufrimiento. El sentimiento de ser uno con el universo, que es la comprensión de los iluminados, es también la más elevada forma de egoidad. Otro tipo positivo de egoidad es cuando uno siente que el yo es extremadamente sutil y totalmente diferente al resto de los objetos del universo. Esto también puede derivar hacia lo no objetivable y conducir a la liberación. Pero la torpe y primitiva egoidad que identifica el ser con el cuerpo debe ser radicalmente abandonada. Por el constante cultivo de la más elevada forma de egoidad se desarraigan sus formas inferiores. Este universo existe en la infinita conciencia, como las olas futuras existen en el océano en calma, sin una diferencia real, sino una potencialidad o diferencia aparente. La conciencia infinita es inmanifestada y omnipresente, como el espacio, que existe en todas partes y no puede verse en ninguna parte. Igual que la reflexión de un objeto en un cristal, no puede decirse que sea algo real ni completamente irreal. Tampoco podemos afirmar que este universo que se refleja en la conciencia infinita sea real ni irreal en estricto sentido. Como el espacio no es afectado por las nubes que flotan en él, esta conciencia infinita no resulta manchada, ni siquiera tocada, por el universo que se manifiesta en ella. Como la luz no es vista sin un cuerpo que la refracte, la conciencia infinita se manifiesta por medio de innumerables cuerpos. Carece esencialmente de nombre y de forma, pero todo nombre y toda forma se predican de sus reflexiones. La conciencia que se refleja en la conciencia resplandece como conciencia, pero el ignorante que se considera sabio y racional piensa que él mismo existe como algo distinto a su propia conciencia. Para el ignorante, esta conciencia aparece como el temible mundo objetivo. Para el sabio, esta misma conciencia aparece solo como ser. Es la conciencia el experienciar puro. Gracias a ella brilla el sol y todas las cosas disfrutan de vida en este mundo. Esta conciencia no ha sido creada ni puede perecer, es eterna y el mundo objetivo se superpone a ella como las olas sobre la superficie del océano. En esta conciencia que se refleja sobre sí misma surge la idea yo soy y el mundo que es, que producen esta compleja diversidad objetiva. Como espacio, la conciencia permite crecer a las semillas en su seno. Como aire, estimula su crecimiento. Como agua, las alimenta. Como tierra, las sostiene. Y como luz, manifiesta su nueva vida. La conciencia se manifiesta en el tiempo como el fruto de sí misma. Este mundo objetivo aparece y desaparece como la verdadera naturaleza de la conciencia infinita. Puesto que no es diferente de la conciencia, el mundo tiene una mutua relación causal con ella, brota en ella, existe en ella y es absorbido finalmente en ella. Aunque no está agitada como las profundidades del océano, aparece agitada cuando las olas surgen en su superficie.
Igual que el que está borracho se ve a sí mismo como otra persona, la conciencia, al hacerse consciente de sí misma, se considera distinta a lo que en realidad es. Este ser, el Brahman supremo que penetra todas las cosas, es quien permite que seas consciente del sonido, del gusto, de la forma y de la fragancia. Es trascendente y omnipotente, puro y no dual. En él no hay ninguna idea de otro. Las diversidades de existencia y no existencia, del bien y del mal, son estúpidamente imaginadas por los ignorantes. Es indiferente suponer que esa imaginación se basa en el ser o en el no ser. El sentimiento de ser el agente responsable de la acción produce al mismo tiempo felicidad e infelicidad. Puesto que separa el sujeto del objeto, puede conducir al estado de yoga o unión, pero es ficticia a los ojos del sabio, aunque para el ignorante sea real. Pero ¿de dónde surge esa idea? Brota de la mente cuando se esfuerza por conseguir algo espoleada por las tendencias latentes. La acción resultante se atribuye entonces a uno mismo. Cuando la acción produce una experiencia placentera, en la mente surge la idea de estar disfrutando. Pero ambas ideas son realmente dos caras de la misma moneda. Tanto si uno actúa como si no actúa, si está en el cielo o en el infierno, lo que la mente experimenta son las tendencias psicológicas. Cuando se conoce esta verdad, el condicionamiento se debilita y desde ese momento el hombre sabio, aunque actúe, no se implica en el resultado de tales acciones. Deja que las acciones se sucedan en su vida sin apegarse a ellas y las considera iguales a su propio ser, sean cuales fueren sus resultados. Pero esa no es la actitud del ignorante, que está inmerso en los estados mentales. En consecuencia, debes comprender este ser o conciencia infinita que penetra y trasciende lo real y lo irreal, y a partir de ahí no aferres ni rechaces lo que está dentro o fuera. El sabio, establecido en el autoconocimiento, está libre de todo tipo de atracciones y repulsiones, como el espacio que está totalmente libre de mancha por lo que ocurre en su seno. Vive como los sabios que se conocen a sí mismos y no emprenden ni rechazan ninguna acción en este mundo. Tú también has alcanzado ese autoconocimiento y estás en paz. La esclavitud solo es la esclavitud implícita en esos pensamientos. La liberación es la liberación de esos mismos pensamientos. Desembarázate de todas las ideas, incluso de la idea de liberación. Por el cultivo de las buenas cualidades como la amistad o la caridad, líbrate en primer lugar de las nociones más toscas y materiales. Luego deshazte de la cualidad de la amistad, aunque continúes siendo amistoso y amable con todos. Deshazte de todos los deseos y contempla la naturaleza como la conciencia cósmica. Incluso ella pertenece a la esfera del pensamiento y en su momento también tendrás que librarte de ella. Cuando te hayas despojado de todas las ideas, observa lo que queda y pon toda tu atención en ello. Y deshazte también de la idea del que renuncia a esas ideas. Cuando ya has cesado incluso la idea del ego, serás como el espacio infinito. El que renuncia a todas las cosas de corazón es sin duda el Señor Supremo, ya continúe viviendo una existencia activa
o permanezca todo el tiempo en contemplación. Ni la acción ni la inactividad le sirven de nada. He examinado todas las escrituras y he investigado profundamente la verdad. No hay salvación posible sin la renunciación total a todas las ideas y condicionamientos mentales. Resuelve de una vez la confusión entre el cuerpo y el ser y lograrás la paz definitiva. Como una pepita de oro que cae en el fango, no se estropea por la suciedad. El ser no puede ser manchado por el cuerpo, aunque permanezca 1000 años aparentemente unido a él. Con los brazos levantados proclamo: el ser es una cosa y el cuerpo otra muy distinta, tan diferentes como el agua y el lodo. Pero nadie me escucha. En tanto que la mente inerte e inconsciente persiga la búsqueda del placer, la oscuridad del mundo objetivo no puede ser despejada. Pero en el momento en que uno despierta de este sueño y se pregunta por la naturaleza del ser, esa penumbra se desvanece de inmediato. Por consiguiente, debemos preocuparnos constantemente de despertar la mente que habita en el cuerpo para poder superar el proceso de las reencarnaciones, porque tales transformaciones están cargadas de dolor. El ser y el mundo no son idénticos, pero tampoco son diferentes. La dualidad no existe. El mundo solo es la reflexión de la verdad. Lo único que existe es Brahman. Pensar que somos algo diferente a él es pura fantasía. Deshazte de ella para siempre. El ser se percibe a sí mismo, en sí mismo, como conciencia infinita. En consecuencia, no hay dolor, ni ilusión, ni nacimiento, ni muerte, ni criaturas. Lo que es, es. Líbrate de angustias y dualidades. Permanece firme en el ser, sin preocuparte para nada por lo que se refiere a tu bienestar. Vive en paz interior con una mente estable. No dejes entrar ningún sufrimiento en tu mente. Permanece en silencio interior, sin pensamientos autodeseados, en verdadera soledad. Ten coraje para dominar la mente y los sentidos. No desees nada y acepta todo lo que viene sin haberlo deseado. Vive sin esfuerzo alguno para coger o dejar nada en absoluto. Libérate de las perversiones mentales y de las ciegas sombras de la ilusión. Permanece contento en tu propio ser y estarás libre de angustia. Disfruta del ser por el ser, como de los agradables rayos de la luna llena. Cuando la mente queda libre de deseos y no busca placer alguno, cuando el cuerpo y sus miembros realizan sus funciones habituales, actuar o no actuar tienen el mismo valor y el mismo significado. Que el cuerpo se ocupe de sus funciones naturales, pues sin esa actividad se desintegraría. Cuando la mente deja de pensar que está haciendo una acción o disfrutando de otra, la acción misma se convierte en no acción. Oh mente inestable, esta vida mundana no conduce a la verdadera felicidad. Mantente ecuánime. Solo en ese estado puedes experimentar la paz, la verdad y la felicidad. Mientras alimentes en tu interior perversos pensamientos que nacen de tus malas inclinaciones, este mundo seguirá creciendo y aumentando frente a ti. Tu deseo de placer multiplica las ramas de este mundo ilusorio y el pensamiento despliega la red de la objetividad.
olvida sus caprichos y fantasías y alcanza la ecuanimidad. En la balanza de la sabiduría, los placeres están en un platillo y la dicha de la paz en el otro. Busca lo que creas verdadero. Deja que este mundo sea real o irreal, que aparezca o que desaparezca. No permitas que sus méritos o sus culpas te aparten del camino de la ecuanimidad, porque en ningún momento tienes una relación real con este mundo aparente. Esa relación solo se manifiesta a causa de tu ignorancia. Todos los sufrimientos que parecen tan difíciles de soportar se atraviesan con facilidad en la balsa de la sabiduría, esa luz interior. El que no posee sabiduría se altera ante la menor contrariedad, pero el que posee sabiduría, aunque esté solo y abandonado en el mundo y no haya sido instruido en las Escrituras, cruza con facilidad el océano del dolor. El sabio realiza su tarea sin ayuda de nadie. El ignorante no puede hacerlo, pues no tiene fuerzas para ello. Por tanto, debemos procurar por todos los medios conseguir esta luz interior de la sabiduría, o vidya. Como uno que quiere recoger muchos frutos, se esfuerza primero en trabajar la huerta. La sabiduría es la raíz que, suficientemente alimentada, produce el fruto del autoconocimiento. El esfuerzo y la energía que gasta la gente en actividades mundanas debería emplearla en conseguir la sabiduría. Primero debemos liquidar la oscuridad de la inteligencia, que es la causa de las calamidades y la semilla del gran árbol del mundo objetivo. Uno debe impedir que la gente discurra cuesta abajo, como se sujeta el curso natural de un río con la construcción de una presa. Después de haber abandonado el contacto con los objetos externos, retrae la mente hacia el interior y reflexiona sobre todas estas cosas, aunque sigas ocupado en las actividades cotidianas. Con la afilada espada de la sabiduría, corta la densa red de las tendencias mentales, que es la única causa de esta corriente de ilusiones objetivas. Eres el conocedor de todo lo que hay, el ser, el supremo Señor no nacido, no distinto al ser que todo lo penetra y envuelve. El que abandona la idea de ser un objeto de percepción distinto al ser, no está sometido a las desgracias que producen pena y alegría. Los que conocen bien las Escrituras declaran que la mente solo es un ficticio movimiento de la energía en la conciencia, y la expresión de esa mente son los pensamientos, como el silbido es la expresión de la serpiente. La conciencia sin conceptualización es el Brahman eterno, el absoluto. La conciencia unida a la conceptualización es el pensamiento, la mente. Una pequeña parte de la conciencia, por así decirlo, se manifiesta en el corazón como la realidad misma. Esto es lo que se conoce como inteligencia finita o conciencia individual. Pero esta conciencia limitada pronto olvida su propia naturaleza esencial de conciencia y continúa existiendo como una cosa inerte. Entonces se convierte en la facultad de pensar, cuya característica natural es aceptar o rechazar lo percibido. De hecho, solo es la infinita conciencia que ha conformado todo lo que ves, pero hasta que su verdadera naturaleza no despierta, no se conoce ella misma como autoconocimiento. Y por esa razón debe ser despertada por medio de la investigación, del desapego y del control de los sentidos que detallan las Escrituras. Cuando esta inteligencia se despierta a sí misma, brilla como el absoluto Brahman,
Mientras tanto, sigue experienciando este mundo finito como si fuera lo real. Mientras no consigue despertar, no conoce ni comprende nada, pues lo que parece conocer a través de los pensamientos no es, por supuesto, la realidad. Los propios pensamientos solo tienen valor en función de la conciencia, como un tarro debe su aroma al incienso que hay en él. A causa de esta inteligencia prestada, cree que es capaz de conocer un diminuto fragmento de esta conciencia cósmica, pero la mente solo florece por completo cuando la luz de la conciencia infinita brilla sobre ella. Cuando la objetividad surge en la conciencia, esta queda condicionada y limitada. Eso es la mente y por ende la esclavitud. Cuando se abandona la objetividad, te quedas sin mente. Eso es la liberación. Entrar en contacto con las cualidades y formas de la naturaleza conduce a la esclavitud. Abandonarlas es el camino que conduce a la liberación. Sabiendo esto, puedes hacer lo que quieras. Comprendiendo profundamente que no hay mente, ni ego, ni mundo, permanece firme y erguido, inmóvil como el espacio infinito. Abandona el pensamiento erróneo que crea la dualidad del mundo frente al yo. En el punto medio del yo como sujeto y el mundo como objeto, tú eres la visión misma. Permanece siempre en ese estado intermedio, entre el experienciador y lo experienciado. Tú eres el experienciar mismo. Comprender eso es el autoconocimiento. No lo olvides ni por un momento. Cuando el ser, olvidándose de sí mismo, se identifica con los objetos que ve y experiencia, surge el veneno del deseo que lo contamina y pervierte. Este deseo potencia la ilusión. Los dioses como Shiva son capaces de enfrentarse con el fuego de la disolución cósmica, pero nadie puede luchar con el fuego del deseo que todo lo consume. Las más terribles calamidades de este mundo solo son frutos del deseo. Aunque no puede verse por su extrema sutilidad, este deseo es capaz de destruir la carne, los huesos y la sangre. A veces parece atenuarse, pero al momento siguiente se extiende incontenible por todo el cuerpo, abrazando todo lo que encuentra a su paso. Afligido por él, el hombre se siente desgraciado, débil, opaco, mezquino, iluso, miserable y fracasado. Cuando cesa el deseo, la fuerza vital del hombre es pura y todas las cualidades y virtudes divinas penetran en su corazón. El torrente de deseo fluye solamente en el corazón de las personas ignorantes. Igual que un animal cae en la trampa por su deseo de alimento, el hombre cae en el infierno siguiendo el rastro del deseo. La peor de las cegueras es suave comparada con la ceguera que el deseo produce en nuestro corazón en menos tiempo del que cuesta decirlo. Los deseos nos empequeñecen. Hasta el señor Vishnu se convirtió en un enano cuando quiso pedir limosna. Es obvio que ese deseo que destruye la vida de los seres debe mantenerse siempre bajo control. Sin embargo, el sol brilla sobre la tierra a causa del deseo, y el viento sopla, las montañas se yerguen altivas, y la tierra soporta a los seres vivientes también a causa del deseo. Los tres mundos solo existen a causa del deseo. Todos los seres que viven en ellos están sujetos
por la soga del deseo, más dura de romper que la cadena más sólida y resistente. En consecuencia, debes librarte del deseo, abandonando el pensamiento y la conceptualización. La mente no puede existir sin pensar y conceptualizar todo lo que observa. Procura que las ideas de yo, tú y esto no broten en tu mente, porque estas ideas son la causa de toda esperanza y toda expectativa. Si puedes evitar la construcción de estas ideas, pronto te convertirás en un hombre sabio. El deseo no es distinto del sentimiento del yo, que hemos llamado ahankara, y este es la fuente de todos los pecados. Corta de raíz este sentimiento del yo con la espada afilada del no yo, y no tengas miedo a nada de lo que existe.